Shalom. Hoy en nuestra acostumbrada sección de la pregunta semanal les explicaré acerca de la festividad de Shemini Atzeret y Simchat Torah. Sukkot, la festividad de las cabañas, dura 7 días. El octavo día, Hayom HaShemini, es un día de descanso y convocación del pueblo. En tiempos antiguos solían ofrecer sacrificios. Dice el versículo en Levítico, Vayom HaShemini mikra kodesh yeh lachem, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. Es una ofrenda de olor grato, como se explica en Números 29. והקרבתם עולה אישה ריח ניחוח לאדוני, פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה, 7 תמימים. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida, de olor grato al Señor, un becerro, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. La palabra hebrea korban significa sacrificio. Desde la destrucción del segundo templo, no se ofrecen sacrificios. En su lugar se ofrecen plegarias. Israel está ubicada en una zona árida. Las lluvias son el principal recurso de agua de esta tierra. La oración para la lluvia, Geshem, es la más importante en este día, el 22 del mes de Tishrei, Kafbet Betishrei. Es esta oración en la que pedimos lluvias benditas que llegan a tiempo y en medida justa para satisfacer la sed de la tierra. Lluvias que hagan a la tierra cantar cuando nos ofrece su fruta. Begishmei beracha tevarech adama. Adama es tierra. Begishmei gila tagil adama. בגשמי דיצה תדשן אדמה, בגשמי הוד תהדר אדמה, בגשמי ועד טוב תבעד אדמה, בגשמי זמרה תזמר אדמה, בגשמי חיים תחיה אדמה, בגשמי טובה תיטיב האדמה, בגשמי ישועה תושיע אדמה, בגשמי כלכלה תכלכל Adama. Ese mismo día se celebra también la alegría de tener la Torah, la ley, la luz, y se festeja el día en el cual se termina y se inicia la lectura de la Torah. La celebración del agradecimiento por tener la Torah se aprendió del rey Salomón, que ofreció un banquete a sus siervos después que Dios se le reveló en un sueño, en 1 de Reyes 3:15. Y se acostumbra bailar con los rollos de la Torah alrededor de la sinagoga. El hombre que lee la última parasha, la última porción de la Torah, Vezot HaBeracha, esta es la bendición, en Deuteronomio 33, se llama Chatan Torah, el novio de la Torah. Y el que lee la primera porción, la parasha de Bereshit, Génesis, en el principio, este se llama Chatan, novio de Bereshit. Rabbi Rafael Baruch Toledano, de Marruecos, fue un poeta que dedicó una de sus obras a alabar a Dios y a la Torah, y dice, Ashorer shira lichvod haTorah, mipaz yekara, zaka uvara. Cantaré en honor de la Torah, que es más preciosa y más pura
que el oro. Pero la canción que más se escucha en ese día es una melodía popular que dice: alégrense en la alegría de la Torah. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה.